Esta conferencia comenzará a grabarse. Código de conducta del Guardia Civil. Real decreto por el que se aprueba el Código de conducta del personal de la Guardia Civil. El Código de conducta del personal de la Guardia Civil constituye la guía que define que han de regir en todo momento la actuación de los miembros del cuerpo. Señale la opción incorrecta. 2023. Los valores. Los principios. Las normas de comportamiento. Las actitudes. Answer, D. Real decreto por el que se aprueba el Código de conducta del personal de la Guardia Civil. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los valores fundamentales que contempla dicho Código, 2023? Integridad. Sentido de la justicia. Neutralidad ideológica y política. Responsabilidad. Answer, C. Real decreto por el que se aprueba el Código de conducta del personal de la Guardia Civil. Cuando decimos, los guardias civiles actuarán siempre con rectitud y honradez. Por ello, se opondrán resueltamente a cualquier forma de corrupción y en ningún caso aceptarán ofrecimientos, favores o regalos que, directa o indirectamente, puedan comprometer su honestidad y su actuación profesional. ¿A qué valor fundamental nos estamos refiriendo? 2024. Al de integridad. Al de dignidad. Al de imparcialidad y neutralidad. Al de responsabilidad. Answer, A. Real decreto por el que se aprueba el Código de conducta del personal de la Guardia Civil. ¿Cuál es el principio institucional que establece que los guardias civiles prestarán auxilio con los medios a su alcance a todo aquel que lo necesite, se encuentren o no de servicio, con especial atención a las personas y colectivos más vulnerables? 2023. Responsabilidad. Espíritu benemérito. Espíritu de sacrificio. Disponibilidad permanente. Answer, B. Real decreto por el que se aprueba el Código de conducta del personal de la Guardia Civil. Según se recoge en las normas generales de comportamiento, ¿de qué forma el uniforme de la Guardia Civil deberá ser vestido? 2024. Con respeto y dignidad. Con confianza y seguridad. Con seriedad, dignidad y consideración pública. Con orgullo, corrección y limpieza. Answer, D. Real decreto por el que se aprueba el Código de conducta del personal de la Guardia Civil. Decálogo de los miembros de la Guardia Civil. Serenidad y empleo de la fuerza. Fiel a mi deber, con actitud serena en el peligro, seré prudente. Y firme sin violencia, 2024. Sin temor. Con serenidad. Sin debilidad. Con valor. Answer, C. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. De acuerdo con el preámbulo de estos principios, ¿cómo debe considerarse la amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley? 2023. Como una amenaza a la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad. Como una amenaza a la mejora de las condiciones de trabajo y la situación de estos funcionarios. Como una amenaza a los derechos de estos funcionarios. Answer, B. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Señale la opción incorrecta. 2024. Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado
El uso de tales armas. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley notificarán lo sucedido en un plazo máximo de 8 horas a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. En cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Answer, B. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben contener directrices que señale la opción incorrecta. 2023. Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios. Señalen los avisos de advertencia que deberán darse siempre que se vaya a hacer uso de un arma de fuego. Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado. Especifiquen las circunstancias en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estarían autorizados a portar armas de fuego. Answer, B. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En relación con la actuación de estos funcionarios al dispersar reuniones ilícitas, pero no violentas, indique la opción correcta. 2024. No podrán emplear la fuerza. Podrán emplear la fuerza sin limitación. Evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. Answer, C. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Vigilancia de personas bajo custodia o detenidas. ¿En qué circunstancia /diagonal los citados funcionarios podrán emplear la fuerza en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas? 2023. Cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden en los establecimientos. Cuando corra peligro la integridad física de las personas. Cuando así lo establezcan órdenes superiores. En las descritas en las opciones A y B. Answer, D. Historia de la Guardia Civil, 6. Historia de la Guardia Civil. Fundación. Las primeras dotaciones de personal del cuerpo fueron repartidas en 14. Recuperando de este modo un término que hace referencia a unidades del ejército en la época de los Austries. 2023. Regimientos. Tercios. Batallones. Compañías. Answer, B. Historia de la Guardia Civil. Fundación. ¿Qué documento constituyó un código deontológico, en cuyo articulado puede leerse? El honor es la principal divisa del guardia civil, debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás. 2023. El decreto fundacional. El reglamento para el servicio de la Guardia Civil. La cartilla del Guardia Civil. El código de conducta del Guardia Civil. Answer, C. Historia de la Guardia Civil. Fundación. Cuando se desempeñó la primera misión internacional por componentes del cuerpo, 2022. En el desastre de 1898, en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En 1990, en Guatemala. En 1847, en Oporto. En 1917, durante la Revolución Rusa. Answer, C. Historia de la Guardia Civil. La restauración monárquica. Según la Ley Constitutiva del Ejército publicada en 1878, la Guardia Civil, 2020.
Dejó de actuar en el mantenimiento del orden público. Pasó a ser un cuerpo fuera del ejército. Perdió su carácter de instituto armado. En lo que se refiere a su actuación estaba sometida a la jurisdicción militar. Answer, D. Historia de la Guardia Civil. Cuando asumió el cuerpo el servicio de escolta en los trenes de viajeros, a nivel nacional, 2022. A partir de 1886, durante el periodo de restauración monárquica. A partir de 1868, durante el sexenio revolucionario. Desde su fundación en 1844. Durante la Segunda República. Answer, A. Historia de la Guardia Civil. ¿Con qué acontecimiento histórico está vinculada la reorganización que dio lugar a la creación de la Comandancia de Canarias, las secciones de Ceuta y Melilla y un incremento del número de puestos, 2024? Con la Revolución Cantonal de 1873. Con el inicio del reinado de Alfonso XIII. Con la pérdida de las posesiones de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Con la proclamación de la Segunda República. Answer, C. Historia de la Guardia Civil. Durante el reinado de Alfonso XIII. 2021. Se crea un Estado Mayor formado exclusivamente por oficiales del Ejército de Tierra. Se crean las zonas, al mando cada una de ellas de un general de brigada. Cesa el general Sanjurjo como director general del cuerpo. Se crea la Compañía de Guardias Jóvenes. Answer, B. Historia de la Guardia Civil. ¿En qué periodo histórico se concede a la Guardia Civil la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia? 2024. En el reinado de Alfonso XII. En el reinado de Alfonso XIII. En la Segunda República. En el franquismo. Answer, B. Historia de la Guardia Civil. La Segunda República. ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con los sucesos acaecidos en Castilblanco, Badajoz, el 31 de diciembre de 1931, 2021? El cabo comandante de puesto ocasiona la muerte de 11 manifestantes. Los integrantes del puesto resultan muertos. Los integrantes del puesto logran disolver la manifestación. La manifestación es disuelta y los componentes del puesto heridos. Answer, B. Historia de la Guardia Civil. ¿Cuál de las siguientes unidades se creó en el periodo de la democracia, 2024? La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. El Servicio de Protección de la Naturaleza. La Agrupación de Helicópteros. El Servicio de Montaña. Answer, B. Historia de la Guardia Civil. La transición y la democracia. Sobre la figura de la matrona, señale la opción correcta. 2021. Tenían la condición de funcionario público. No llevaban uniforme ni portaban armas. Comenzaron a prestar servicio a partir de 1988. Una de sus funciones era la realización de registros sobre personas del mismo sexo en los controles aduaneros. Answer, D. Fin primer tomo. Procedimiento